Teníamos ratos, pero ratos de no saludar. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Kevin? Siempre un gusto. Un placer. ¿Todo bien? Antes que comencemos a platicar, a hablar y que nos des ahí tus comentarios de cómo está la actualidad nacional desde tu punto de vista, preguntarte, ¿tu familia, todo bien? ¿Tú estás bien? Sí, todo bien, o sea, dentro de lo que cabe con todos estos 90, 100 días de cuarentena, pero todo bien. Bueno, Gracias por preguntar. no, eso es lo importante. Actualmente director ejecutivo de Acción Ciudadana, donde pues están haciendo siempre trabajo que mucha gente igual dice, hay personas o hay instituciones, organizaciones que se encargan de velar por tantos temas nacionales que hay y que ustedes están pendientes, que lo llevan también a la comunicación, lo llevan al ojo, lo llevan a las luces, y eso es lo importante, ¿no? Que, bueno, tú venís trabajando siempre en instituciones similares, podríamos decir. La vez pasada vi que estabas aclarando que ya no estabas en el otro lado, que te habías tomado. Sí, es que un periódico digital sin mayor investigación tomó una foto del 2014 y la publicó como que fuera una foto reciente. Ujú. Entonces, varias personas me mandaron mensajes preguntándome, bueno, ¿y vos por qué cambiaste de opinión y por qué estás diciendo eso, verdad? Ajá, ajá, ¿Y por qué estás ahí en esa mesa? Entonces yo les dije, no, esa no es foto reciente, esa foto es de hace 6 años. claro. Entonces, pero sí, digamos, el tema de siempre estar en organizaciones que realizan Contraloría Social, pues eso es lo que hemos venido haciendo desde ya hace un par de años. Bueno, Eduardo, y para aprovechar bien el tiempo, preguntarte, apegado a las leyes, también como abogado, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tan apegado a las leyes ha estado el manejo de la pandemia? Hoy que vemos que, bueno, estábamos leyendo hace unos minutos que habían estado reunidos con la ley de excepción y tantas leyes, escuchamos que el decreto aquí, el decreto allá. A tu juicio, ¿cómo ha sido manejado por el Ejecutivo, por la Asamblea Legislativa, Sala, que son los protagonistas de esto, el tema de la pandemia ahora en nuestro país? Bueno, yo creo que en general el manejo desde el punto de vista jurídico que se ha tenido no ha sido el adecuado, ha sido en muchos casos equivocado. Y esto lo podemos confirmar con la resolución de la Sala de lo Constitucional en la inconstitucionalidad del 8 de junio, Uh -huh. donde la Sala advierte que la mayoría de los decretos que tienen que ver con estado de excepción, limitación de derechos, eh, fueron declarados inconstitucionales. Y acá se meten tanto los que aprobó la Asamblea Legislativa como los que aprobó el órgano ejecutivo. Entonces, desde el punto de vista jurídico, se ha manejado mal. Obviamente no puedo opinar del tema médico con propiedad, más allá de la opinión ciudadana que cualquiera puede tener, pero digamos en lo jurídico sí ha habido esa deficiencia desde Asamblea Legislativa y órgano ejecutivo. Sala de lo Constitucional sí ha tenido una respuesta en casos de detenciones ilegales, una respuesta prácticamente acertada, pues, o sea, han actuado en el momento, cuando han habido restricciones ilegales a la, por ejemplo, a la movilidad. Claro. Eh, y con la resolución esta última, ya de alguna manera, aunque algunos dicen muy tarde, pero ya generó las condiciones donde se debe de mover tanto Asamblea Legislativa como el órgano ejecutivo para aprobar una restricción de derechos. Entonces, digamos, en términos jurídicos, así se ha manejado la pandemia. En términos políticos, creo que es donde ha sido el mayor descalabro que ha tenido la institucionalidad. Y lo digo porque por un lado, hemos tenido el comportamiento del presidente de la República que ha desafiado, ha menospreciado la institucionalidad. Y también, por el otro lado, hemos tenido un comportamiento legislativo que por momentos también no ha sido el adecuado. Entonces, digamos, desde el punto de vista político, creo que es donde hay mayor problema de cara al futuro. Ahora, y eso te quiero preguntar, de acuerdo a lo que hemos vivido, y quería saber tu opinión, el manejo que han tenido las autoridades de esto, porque si bien en el aspecto jurídico ya nos das tu opinión,
pero ya llevándolo a los dimes y te dirés, cómo lo han manejado, que uno señala a la otra institución y parece que todos están, no es que fue tu culpa, es que tú me dijiste que no, es que a mí no me quieren ayudar. Desde ese punto de vista, pero también como ciudadano, sí, ¿qué percepción tienes de lo que se está haciendo aquí en nuestro país? Digamos, con lo que tú preguntabas en un inicio de cómo se ha manejado la pandemia y que yo te decía en términos médicos, pues es poco lo que puedo opinar, pero escuchando opiniones de personas calificadas, o sea, que tienen conocimiento, ya se ha señalado, digamos, un tema de que no existe un plan elaborado por el Ejecutivo para atender la pandemia. Hay retrasos, digamos, con el tema del hospital, hay poco personal médico, no se le han dado los insumos a las personas de primera línea. O sea, digamos, esas son las opiniones que personas que están involucradas, que conocen del tema, advierten de, digamos, cómo se ha manejado el tema de la pandemia. Y esto obviamente ha sido utilizado, porque también hay que decirlo, políticamente o a favor o en contra del gobierno. En contra del gobierno, Asamblea Legislativa y partidos le han achacado estos fallos al gobierno. Le han dicho, ustedes son responsables de esto, ustedes no han hecho esto. Y Claro. el Ejecutivo lo ha tomado también como, miren, esto que ha pasado es por culpa de la Asamblea Legislativa, culpa de la Sala de lo Constitucional, culpa del fiscal, o sea, comienzan, como tú lo decías, un dime que diré, que obviamente desde el punto de vista institucional no es saludable porque la relación del órgano ejecutivo con el legislativo creo que ha quedado muy, no sé si Dañada. dañada, y no sabemos cuán profundo es ese daño y si este daño de alguna manera se puede revertir. Y sin perder de vista que viene la elección en 2021, en febrero. Entonces, si la relación está dañada y vamos a elección, que lo que siempre sucede en un año preelectoral y el año de la elección, es que estas fricciones entre los diferentes órganos de Estado se incrementan. O sea, esto no va a bajar la intensidad, al contrario, va a subir. Entonces, si ya tenemos un daño provocado que todavía no sabemos la trascendencia y vamos a un proceso electoral, a una campaña, una pre-campaña, una campaña y un proceso electoral, no se ve, o sea, no se ve un buen panorama para lograr acuerdos y consensos. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Quien sale dañado es la institucionalidad. O sea, Claro. el principal problema de nuestro país, desde nuestro punto de vista, siempre ha sido una institucionalidad no al servicio, no en función de las personas, sino que una institucionalidad copada por intereses político-partidarios, incluso hasta económicos, que la han manipulado y no han tenido, por lo tanto, un efecto positivo en las condiciones de vida de la población. Entonces, si vemos ese escenario de que la institucionalidad ante los ojos de la ciudadanía no goza de una buena salud, con estos conflictos que se están dando, no dudemos que todavía más la ciudadanía, la población, va a mostrar su rechazo a la democracia, a las instituciones. O sea, no estamos hablando de rechazar al presidente o al partido X o al partido Y, sino que a las instituciones. Tú puedes ver la última encuesta de la POP, que siempre mide el apoyo a la democracia año con año. Nosotros tenemos cifras que nos indican que casi la mitad, que no ha variado mucho, pero hay una tendencia a la baja en este apoyo a la democracia, casi la mitad de la población salvadoreña no apoya de una forma decidida la democracia. O sea, hay un grupo, cerca de la mitad, que podría cambiar el régimen democrático por cualquier otro con tal que le solucione sus problemas de vida. Entonces, ese es un indicador que hay que ponerle atención. Alarma, alarma. Exacto, exacto. Sí, bueno, y de acuerdo a todo esto que va surgiendo, Eduardo, que son temas por los cuales tal vez nos vamos guiando por percepciones, ¿no? Y también ustedes que hacen mucho estudio, que tienen mucha guía sobre esto, eh, ¿qué crees que debe de cambiar? ¿Tú ves algún cambio en el manejo después de un año
también de gobierno de Nayib Bukele, porque se cumplió hace un mes aproximadamente ese año. Ujú. Y hemos visto incluso que el mismo presidente decía, porque hasta que no se demuestre de igual forma lo contrario, sigue siendo así, pero han habido algunas investigaciones periodísticas de lo que ha surgido en la pandemia, de algunas compras o irregularidades que se presentan. Sí, y bueno, ayer veía que el mismo presidente decía no les ha funcionado con esto, como que le quiere poner traspié a todo, piedras en el camino. El manejo de esto, ¿le has dado seguimiento? ¿Te has dado cuenta de los casos? ¿Qué opinas también lo que ha salido a la luz? Y esperando también de qué manera, porque incluso el mismo fiscal decía que iba a actuar sobre esto y que ya lo tenían en el escritorio. ¿Cómo has visto estos temas? Yo creo que habría que partir de algo y obviamente esto se puede interpretar como un ataque hacia el Ejecutivo, pero en realidad son los hechos los que nos muestran, en primer lugar, por ejemplo, el presidente de la República no le Ujú. gustan las reglas democráticas del sistema político. Es decir, y esto lo podemos comprobar con evidencia. Eh, no quiere, en este caso, someter sus facultades a los límites que le establece la Constitución. Entonces ese es un problema ya de entrada, que el presidente esté queriéndose exceder en sus facultades. Por el otro lado, tenemos a la Asamblea Legislativa, a los partidos que están ahí, que sin duda están en un esfuerzo por tratar de no perder mayor credibilidad, mayor apoyo de la población, porque viene la elección. Ujú. Entonces, tú tienes ahí Asamblea Legislativa y partidos en una disputa electoral con el presidente y el presidente mismo también está en una lucha contra las reglas democráticas y contra estos partidos por el tema electoral que al final, como digo, termina siendo utilizado electoralmente todo lo que implique este choque de poderes. Poderes. Ujú. Y, digamos, en este caso, con estos investigaciones y hallazgos de posible corrupción o manejo irregular de los fondos por algunos funcionarios del gobierno, eh, aquí se plantea el escenario de siempre. Desde el gobierno, desde los allegados al gobierno, se maneja que es un ataque político, porque esto no es nuevo. O sea, si tú recuerdas anteriores gobiernos del símbolo que fuera, cuando se mencionaba corrupción, te decían es un ataque político. Esa es, digamos, la excusa del gobierno, de cualquier gobierno, de que se está atacando. Y desde el lado de la oposición, tú lo vas a ver como un intento también de ganar réditos electorales, de decirle, no, mire, no siga votando por estos porque son corruptos. Entonces, acá, digamos, estos casos, más allá si son o no responsabilidad de los imputados, o sea, digo, sin emitir un juicio de valor si es cierto o no, el punto acá es que se debe de dejar que la institucionalidad, en este caso Fiscalía, Corte de Cuentas y después el órgano judicial, dictaminen responsabilidades. O sea, eso es lo que se debe esperar. Pero, como digo, estamos en un año, ni un año, estamos a un par de meses de la elección. Entonces, va a ser difícil que una investigación de este tipo no vaya a ser utilizada con fines electorales. O sea, o que se vaya a querer, en este caso, menospreciar la investigación que pueda hacer la Fiscalía o la Corte de Cuentas. Y esto lo digo por el presidente, porque el presidente siempre tiende a descalificar a los otros funcionarios, decirle, ustedes lo que están haciendo es en función de los intereses del gran capital o excusas por este tipo. Entonces, es muy complicado el panorama por esta utilización política electoral que se hace de todo lo que está sucediendo alrededor de la pandemia. Y hablando de eso, mucha gente ha puesto denuncia, digamos, ciudadana. Hemos visto en redes sociales el control que bueno, que no se puede tener sobre campañas adelantadas, porque muchos ya andan en campaña. Y no estamos señalando a un color u otro. Así. Incluso en las redes sociales, no recuerdo, y aquí sí voy a pecar no recuerdo, porque mencionaban a varios partidos políticos que incluso haciendo estas reuniones, porque ya los precandidatos
a diputados, andan bueno de cautivar un poco los corazones electorales ahorita y quedar bien en plena pandemia, cuando muchos están guardados en casa, no pueden salir a trabajar porque sabemos que tenemos que resguardarnos del COVID. Así es. Eh, los recursos del Estado, también decían otros, utilizarlos como para hacer campaña. Cómo has visto esto? Bueno, en primer lugar, creo que en este momento estamos viviendo la pandemia. Es totalmente censurable cualquier evento proselitista que se esté dando. O sea, eh, estamos en un problema nacional y es, digo, inaceptable que partidos políticos estén generando reuniones, que estén generando este tipo de aglomeraciones en encuentros proselitistas en este momento. O sea, eso, digo, de cualquier partido político que sea, es sumamente censurable, es inaceptable esto que lo estén haciendo. Pero, digamos, hay que referirnos al caso de Partido Nuevas Ideas, que de alguna manera algunos de sus funcionarios están aprovechándose de que está el presidente Bukele al frente del Ejecutivo y de las obras que están desempeñando como gobierno. Y esto, digo, es también censurable e incluso es objeto de responsabilidades administrativas el utilizar, digamos, la posición por ser ministro, por ser funcionario público, etcétera, etcétera, para hacer propaganda electoral con, digo, recursos públicos. Eso no debe de pasar. Alguien me va a decir, esto no es nuevo. No, no es nuevo. Esto siempre lo han hecho los partidos que están de turno en la presidencia de la República. Esto siempre ha pasado. Siempre se aprovecha el Estado, el gobierno, para fines electorales. Y esto, lastimosamente, con este nuevo partido no se está viendo un cambio en ese sentido, sino que está cayendo en las mismas prácticas de adelantar campaña, porque ya vemos no solo propaganda de interna, sino que ya vemos incluso propuestas de cuando yo sea diputado. O sea, así es la propaganda, no es, digamos, una propaganda dirigida a mi militancia, sino que ya son propuestas de acción de una plataforma legislativa. Entonces, ya estamos de nuevo en una dinámica de violar la prohibición o el silencio electoral que establece la Constitución y las leyes. O sea, y esto, como digo, hay de todos los colores y sabores de partidos que están haciendo esto, pero digo, hay que también ponerle atención a los partidos que se están aprovechando de, en este caso, la gestión pública, porque ya eso, o sea, todavía va más allá de simplemente violar la prohibición de la propaganda electoral. A ver, incluso aquí tenemos varias preguntas. Luis Núñez dice, pregúntele a su invitado qué opinión tiene sobre el caso de Norman Quijano y el no fuero. Dice. Bueno, ahí hay que entender una cosa. El fuero constitucional está dispuesto, está diseñado para preservar no a la persona que ejerce el cargo, sino que preservar la función pública. O sea, garantizar continuidad en la función pública. ¿Por qué? Porque un funcionario que pueda estar haciendo bien su trabajo o que pueda ser incómodo para un sector económico, político y social, perfectamente puede ser objeto de un ataque para, en este caso, separarlo del cargo. Entonces, esa es la función del fuero, evitar que se interrumpa la normal y correcta gestión de cualquier órgano de Estado. Por eso es que nosotros vemos que tanto personeros del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, del órgano judicial, Fiscalía, Corte de Cuentas, tienen fuero, ¿sí? O sea, eso creo que hay que dejarlo claro porque se ha abierto un debate, precisamente por el caso de Norman Quijano, de quitar el fuero, eliminarlo de la Constitución, algo con lo que, o sea, habría que estudiarlo más y que de entrada uno podría decir no hay que estar muy de acuerdo, hay que tenerle cuidado. Ahora, ese fuero obviamente implica realizar una especie de juicio político cuando a alguno de estos funcionarios
tienen o se les está achacando un delito. Y ese juicio político, al final, va a depender, y así hay que decirlo, y esto lastimosamente así es, va a depender de la correlación que haya en la Asamblea Legislativa. O sea, de eso depende que si se desafuera o no a un funcionario. Entonces, acá lo que pasó es que había una correlación que le favoreció al diputado. Que si estaba basado conforme a derecho y decir de que no habían indicios de una responsabilidad penal, pues bueno, eso cada fracción que votó debe de responder por qué no vio algún tipo de indicio de que este funcionario estaba con responsabilidad penal por los delitos que se le imputaban. O sea, eso habría que lo tendría que responder cada fracción. Ahora, lo que yo puedo agregar es que no hay duda que muchos políticos han tenido vinculaciones con el crimen organizado, particularmente con las pandillas. O sea, hay evidencia y aquí también vuelvo a la frase, de todo color y sabor político, han tenido una vinculación con las pandillas a diferente nivel, desde el nivel de tener que hablar con ellos para que les dejen llegar a hacer visita casa por casa, por ejemplo, a una comunidad, hasta lo que ya se ha imputado de negociaciones con pandillas, con el pago de dinero, etcétera, etcétera. O sea, digo esto porque el hecho de que no se haya desaforado al diputado y que todavía haya un proceso, por ejemplo, con el alcalde de San Salvador, por el mismo hecho, no quiere decir que no hayan existido este tipo de reuniones. O sea, o mejor dicho, que no exista esta relación entre pandillas y políticos. O sea, eso creo que hay que tenerlo claro. Esa relación pandillas y políticos se ha dado, no sabemos si se sigue dando, pero que ahí está. Entonces, obviamente, sería aventurado en mi parte decir, no, es que Norman Quijano, a partir de lo que se vio en el video, que tiene responsabilidad total sobre el delito. O sea, yo no lo puedo determinar de esa manera. Obviamente, quien tendría que haberlo determinado era la fiscalía, pues, y por eso la petición de antejuicio. Pero digo, es lamentable que nuestros políticos tengan que llegar al involucramiento a ese nivel con las pandillas. A ver, Eduardo, el tiempo se nos está acabando. Ya lo comentabas, digamos, a grosso modo, el tema de cómo está el panorama político en la actualidad. Yo te mencionaba que veíamos ahora que estaban reunidos a ver si se da un estado de excepción y no sé qué, y que otros 15 días se hablan. ¿Qué crees que debe ser a tu juicio? A tu juicio, sabemos que también incluyen tintes de salud, porque también tienen que hablar los expertos, pero a nivel jurídico, a nivel de funcionarios de gobierno, asamblea legislativa, ¿qué tendría que pasar ahora? Fíjate que el día de ayer nosotros formamos parte de los invitados a esa reunión de la Comisión Política y me quedó la impresión que ahora validé, si se quiere, de que había o hay una intención de establecer un régimen de excepción, pero para ciertas zonas del territorio nacional. Y en este caso, las referidas a altos niveles de contagio. Yo no percibí la intención de, al menos los diputados presentes, de aprobar un régimen de excepción general y obligatorio para todas las personas y todo el territorio de la República. Y esta tarde, luego de las sesiones, por ahí vi en Twitter unas declaraciones del presidente de la Asamblea donde hacía ver esto de una restricción de movilidad por medio de régimen de excepción para determinadas áreas geográficas del país, no para todos. Entonces, desde nuestro punto de vista, y eso lo decíamos ayer, es el legislador el que tiene que evaluar a partir de la evidencia científica, médica, si el régimen de excepción es la única alternativa para preservar la salud de la población. Nosotros planteábamos otras alternativas, un régimen de excepción parcial, por ejemplo, o sea, que solo fueran en ciertas áreas del país donde se limitaran los derechos. O, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarilla
de lavado de manos, distanciamiento social, establecer reglas de distanciamiento social y todo esto, que pueden ser medidas que si se combinan de una forma adecuada, pueden llegar a la misma finalidad, es decir, preservar la vida y la salud de la población evitando contagios y con la ventaja de que no se genera una afectación a los derechos de las personas. O sea, ¿por qué? Porque no se limita de forma general la movilidad de las personas, se mantiene cierto nivel de actividad económica, porque hay que ver eso también. O sea, ya la afectación por la paralización de las actividades está pasando factura no solo a las personas que han dejado de trabajar, sino que ya a los ingresos del Estado. Entonces, ahí va a haber un problema cuando ya el Estado, si se mantiene una restricción absoluta, total de la movilidad, el Estado va a tener problemas financieros para pagar insumos médicos para el tratamiento de los enfermos, etcétera, etcétera. O sea, entonces yo soy del criterio, ya contestando concretamente tu pregunta, de que sí hay que establecer algún tipo de regulaciones que limiten la movilidad, pero en ciertos núcleos poblacionales donde puede hacer mayor el nivel de contagio. Por ejemplo, si vemos Soyapango, San Salvador, que son lugares donde hay un nivel de contagio alto, con la información del Ministerio de Salud podríamos determinar que en el X colonia o X distrito, ahí es donde hay una alta concentración del virus. Pues bueno, podemos establecer un cerco sanitario y restricciones de movilidad para evitar que se siga propagando la enfermedad porque ahí hay un núcleo de contagio. O sea, ese tipo de medidas que no las hemos, digamos, definido nosotros, sino que eso son experiencias internacionales, experiencias de epidemiología que nos muestran que hay alternativas que se pueden adoptar para contener una pandemia. Perfecto. Bueno, Eduardo, se nos pasó el tiempo. Igual nos pasamos unos minutos, le robamos ahí a Tech Lovers nuestro siguiente programa. Pero como siempre es un placer conversar contigo, escuchar tus conceptos, tu análisis sobre lo que está pasando en el país e invitar a la gente que nos escucha a que esté pendiente de Acción Ciudadana. De hecho, están Ciudadana Acción 1, ¿verdad? Así los pueden seguir en Twitter. Ahí de hecho nos han estado dando cita y bueno, nosotros hemos estado retuiteando algunos de los comentarios para que estén pendientes y atentos a lo que ustedes también están trabajando y están haciendo, ¿verdad? Así que, bueno, Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias por el espacio, siempre un gusto y a las Rápido, órdenes también. Casi 35 minutos sin parar. Claro. Le metimos tercera, cuarta, quinta y bueno, todavía quedaría mucho más tiempo. Pero bueno, Así es. que No, estés bien gracias. y éxitos, de veras. No, gracias, gracias. Igual que la ciudadanía cumpla las medidas de distanciamiento social y las sanitarias para evitar más contagios. Sí, ese Saludos. es un buen llamado. De hecho, ahí nos decían, mira, y la mascarilla, bueno, estamos solos. Yo le decía, en cabina estoy Claro. solo, sin nadie. Igual todo el equipo ya está con su mascarilla y mascareta, igual saliendo de aquí la tengo, me la pongo. Igual, bueno, por ejemplo, ayer en tele, creo que fuimos de los primeros en salir con mascarilla. Estuvimos ayer en vivo con mascarilla, cuando estamos dos, igual cuando estamos compartiendo con Iván aquí. Y Pero bueno, es terrible estar con esa mascarilla porque agarra una picazón por todos lados. Y después te confundís. Hoy hablábamos con una doctora porque estamos en la semana de mundial de la alergia. Entonces, ¿cómo esto también te influye? Porque el hecho de estar esto, algunas partículas te juegan en contra un poco, decís, no, en la garganta, ¿qué es lo que pasa? Pero bueno, estamos en un momento en el cual también tenemos que ver qué pasa con las alergias y nuestras, que pueden tener algunos síntomas similares, lógico, no tan fuertes como los presentan muchas personas, lastimosamente, con el tema de COVID, pero hay que cuidarnos y como siempre tú dices, invitar a la ciudadanía a utilizar mascarilla, distanciamiento físico, lavarnos las manos y cumplir todo lo que nos han venido diciendo durante este último 6 meses, ¿verdad? Así es, así es. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Un abrazo. Un gusto, igual. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego, gracias.